Padre Celestial, Padre amado, Señor, gracias por este domingo, Señor, este domingo, Día de las Madres. Te bendecimos, Señor, por todas las madres allá afuera. Te bendecimos por aquellas que ya no están, Señor, pero que nos enriquecieron nuestras vidas, Padre amado. Gracias, gracias, Señor, por tú ser nuestro Padre también, Señor. Sabemos que no hay nada en excelencia sino tú, Señor. Así que seamos padres o madres, si miramos a ti podemos ser casi padres perfectos, ¿verdad? Así que te doy gracias, Señor, por esta mañana, por estar aquí reunidos también, Señor, para escuchar de tu palabra y para recordarte, Señor, también de nuestros diezmos y ofrendas. Te damos gracias porque nos das salud y provees trabajos a nuestras vidas, Señor, sí, los cuales da propósito. Y por eso te damos gracias y queremos recordar también a los miembros de la iglesia y también a aquellos que están viéndonos online, que somos una iglesia pequeña y que definitivamente en este comienzo vamos a necesitar apoyo financiero. Así que tanto nosotros aquí como aquellos que estamos afuera queremos recordarles sobre nuestros diezmos y ofrendas. Así que damos gracias por lo que tenemos y te deseamos, Señor, que pongas entre nosotros un carácter y una actitud de dador alegre. En el nombre de Jesús, amado. Amén. Quiero recordar también que los jueves estamos teniendo estudio bíblico todos los jueves a las 7:30, si no me equivoco, o a las 8, pastor. 7:30. 7:30, aquí en la casa del pastor, donde estamos haciendo iglesia. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Hoy es el Día del Señor y es el día, eso es lo más importante que queremos celebrar en este día, pero también queremos celebrar también a las madres que están aquí, que han sido fieles a sus hijos, al Señor, y estamos agradecidos porque una mamá, sin mamá no tenemos papá y no tenemos hijos y no tenemos familia. Le damos gracias al Señor por ustedes y estamos bien agradecidos por ustedes. En este momento queremos tomarle, si hay algunas peticiones que ustedes quieran traerle al Señor en esta mañana. Bueno, para que el Señor escuche nuestras oraciones y peticiones, y quería ver si puede orar por un compañero amigo de Lennon que hace servicio en un lugar por aquí, para ver si el Señor abre puertas también ese domingo. Okay. ¿Qué está yendo? Él es un pastor, él está en una iglesia, ¿verdad? Es un pastor online, pero se reúnen una vez al mes, localmente. Pastor online. Entonces vamos a orar para que Lennon pueda conversar, a ver si nosotros también podemos conseguir un lugar, un domingo también al mes. En el mismo lugar. En el mismo lugar, ya que él ocupa un domingo y también otro domingo lo podemos utilizar nosotros. Para ver si el Señor cómo trabaja ahí, ¿me entienden? En esa área. Yeah, okay. ¿Alguna otra petición? Bueno, la salud de Tania. All right. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, Señor, donde siempre estamos, Padre, que aunque nosotros nos olvidemos, Señor, tú siempre estás ahí, Señor, y estás aquí con nosotros en esta mañana, Señor. Te traemos nuestras peticiones, Señor, por el pastor amigo de Lennon, Señor. Te pedimos que tú guíes su vida, Señor, y guíe también los deseos de nosotros que tú nos has puesto, Señor, para poder ministrar en un local, Señor. Le pedimos que tú, por favor, pongas tu mano sobre esta situación, por el pastor amigo de Lennon y también por nuestro pastor y nuestra iglesia, Señor, para poder
mejor ministrar en un local más conveniente, Señor. Le traemos esa petición, Señor, y eso es un deseo de nuestro corazón porque es el corazón tuyo, Señor. Y estamos tratando de alinearnos a tu voluntad, Señor. Te pedimos también por la salud de Tania en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque la has traído hasta este día, Señor. Le has dado fortaleza, Señor. Te pedimos que tú continúes dándole fuerza a su cuerpo, que ella aprenda más y más que lo más importante en esta vida es acercarnos a ti, Señor. Que lo más importante en esta vida no es necesariamente buena salud. Y esto es para todos nosotros, Señor, no solamente para nuestra hermana Tania, Señor. Lo más importante es estar cerca a ti, saber que tenemos una eternidad contigo, Señor, y esa eternidad empieza aquí. Ya la estamos disfrutando, Señor, y te damos gracias por eso, porque tu palabra dice que vida eterna es conocerte a ti, Señor. Eso es lo que es vida eterna. No solamente las calles de oro y todas las cositas mencionadas en ese lugar, Señor, sino estando en una eternidad conociéndote a ti, Señor. También pedimos por René, Señor, y por Lenda, Padre. Te pedimos que René en este día, Señor, te tenga en mente, Señor, si es posible que pueda unirse a nosotros en esta mañana, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos que lo ayude y le dé fuerza para poder continuar trabajando, Señor, para él pueda proveerse para sí mismo, Señor, y su familia. Y te pedimos por Lenda, Señor, que tú le des más y más un corazón para ti, Señor. Un corazón, Señor, que quiere hacer tu voluntad, que quiere conocerte más a ti y que quiera unirse más a la iglesia, Señor, que es tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Padre Santo, te pedimos, Señor, que estés con nosotros esta mañana, Señor. Que reciba, Señor, el servicio, Señor, con adoración. Te pido que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea para exaltar tu nombre, Señor, y que sea recibida, Señor, con gracia, Padre. Guíanos, Señor, y te brindamos este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Bueno, buenos días de nuevo. Wake up. Despiértense los que duermen. Wake up, sleepers. Bueno, si quieren, abran su Biblia en Gálatas 1, versículos 11 al 21. No, del 11 al 24. Si tienen su Biblia, digan amén. Si no, miran aquí en la pantalla. Gálatas 1, del 11 al 24. Ok, dice la palabra de Dios. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco.
Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro. Y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo, les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en la iglesia de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía y ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí. Como vemos en el versículo 8 anteriormente, Pablo nos dice que si aún nosotros o un ángel o ángel del cielo le anunciara otro evangelio que no fuera el que se le había anunciado, que sea un anatema. Entonces Pablo ahí vemos, y vamos a retroceder un poquito a la semana pasada, Pablo nos advierte acerca de estas apariciones. Yo creo que debemos tomarla en serio. Si se nos aparece un ángel o otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia, que sea anatema. Pero la realidad es que nosotros no somos nadie para decir qué Dios hace y no hace. Nuestra defensa de esta postura es la Escritura, sola Escritura, y debería hacerlo. Pero a veces todos decimos y nos defendemos con esas actitudes y con esas diciendo que si no está en la Escritura, entonces no es verídico. En realidad sabemos que antes de la fundación del mundo Dios había tomado una decisión, y al que Él decidió escoger para revelarse, como a Abraham, a Moisés, a Samuel, a Jacob. Miramos cómo Dios se le demostró a ellos físicamente. Y sabemos que Dios, la palabra de Dios es verídica. Y sabemos que en Colosenses 1:15 dice que Dios es invisible. Eso no lo podemos discutir. En Hebreos 11:27 también lo podemos defender de esa manera. Y en Juan 4:24 también Jesucristo nos afirma de esto. Entonces la respuesta es que Dios se da a conocer a través de la manera que Él quiere. Y en el contenido de su revelación es el problema de Dios, no de nosotros. Nosotros no podemos decir que Dios se revela en manera solamente en la Escritura. Es cierto, no voy a discutir eso. Una es en general, que también se llama revelación natural. En este caso miramos lo que Pablo está diciendo, que se le reveló naturalmente a Jesucristo. La otra es especial, que también se llama la revelación divina, o lo que estamos hablando en este momento, la revelación bíblica. En términos generales, Dios se revela naturalmente a través de su creación. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Desde la creación del mundo, dice la palabra del Romano 1:20, desde la creación del mundo sus atributos invisibles se han visto claramente, siendo comprendidos por las cosas que han sido hechas, incluso su poder eterno y deidad. También dice el Salmo 19:1, también dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. El Salmo 8:3 dice: los cielos son la obra de los dedos de Dios, ha ordenado la luna y las estrellas. Sin embargo, aunque la naturaleza revela que Dios existe y declara su poder eterno y deidad, pero la naturaleza está limitada en lo que revela sobre Dios, sus atributos y su voluntad para la humanidad. Por lo tanto, Dios también se revela de manera especial. Justin Peter, yo no sé si ustedes son conocidos o familiarizados con él. Él, en un podcast, él estaba hablando acerca de la revelación de Jesús a los musulmanes en sueño. Entonces él discute de esta manera, defendiendo la Biblia, que la Biblia demuestra esto. Y es cierto, estoy de acuerdo con Justin Peter, pero también estoy de desacuerdo a la misma vez. Porque Dios, como hemos leído aquí anteriormente, le estaba aplicando, Dios decide cómo revelarse. Dios muestra cómo Él, y es su naturaleza de Él. Entonces, él discutía y dice que ha llegado el Evangelio por medio de apariciones, dice, y que es una mentira de Satanás, dice Justin Peter. Esas apariciones que se le ha aparecido a los musulmanes a través de sueños, dice que es una mentira de Satanás para
desviarlo de otras mentiras, dice Justin Peter. Entonces estaba discutiendo y utilizando versículos bíblicos para defender su postura, como lo que es Hebreos 1:1-2 y Romanos 10:14-15. Esa era la postura de él y no estoy de desacuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo, porque nosotros no somos nadie para decir cómo Dios se nos va a revelar, especialmente a un mundo musulmánico que están ellos prohibido utilizar la Biblia, mucho menos es prohibido orar en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo van a saber, como dice Romanos 10, acerca de Jesucristo si nadie le predica? Entonces sabemos claramente que si nosotros vamos a predicarlo a un musulmán en el mundo de ellos, prácticamente nos van a echar presos, incluso hasta nos pueden matar. Entonces, ¿cómo se le va a revelar Dios entonces a esta gente si no están a nosotros persiguiendo, nos están metiéndonos presos, nos están matando a los cristianos allá en el Medio Oriente? O sea, Dios utiliza su poder para mostrarse que Él es real, como se le mostró a Pablo aquí. Sabemos Pablo aquí anteriormente que está diciendo, hemos leído anteriormente quién era Pablo y vamos a seguir leyendo más quién era Pablo. Sabemos estos musulmanes son extremistas. Dice un ex islámico extremista, dice, cuenta cómo encontró esperanza en Cristo a través de un sueño, dice él. Dice, cuenta que en un sueño que él estuvo, él caminaba en un desierto y de repente alguien se le apareció y iluminó todo su alrededor. Intensamente, dice que no pudo ver la cara de esa voz que le estaba hablando y que le decía, no temas, yo soy el camino, dice que le decía la voz esa que estaba en el sueño, y la verdad y la vida. Nosotros sabemos que eso está en la escritura, pero como este musulmán extremista que es prohibido leer la Biblia, mucho menos nosotros predicarle la palabra, ¿cómo él sabe de esto? Dice, y continúa la voz diciéndole, dice, y entregando una Biblia en el sueño, toma y léela para saber toda verdad y sígueme. Dice que eso es lo que le decía el sueño de la persona que no le pudo ver la cara en el sueño, más que una luz que brillaba, y eso es lo que le decía, que era la verdad, el camino y la vida. Entonces, dice que él se despertó, enseguida bajó la aplicación en su teléfono de la Biblia y comenzó a leer, dice, el Sermón del Monte. Y dice que sintió el amor de Cristo a través de esa palabra. Y de allí en adelante él creyó y comenzó a ser hoy en día un cristiano en el Medio Oriente, un portavoz de la gracia, prácticamente un predicador del Evangelio. Hay pastores que hablan intelectualmente hoy en día, lo que aprendieron, y afirman que ellos tienen la verdad absoluta porque su portavoz de la información de la que se les fue enseñado en instituciones de hombres. En lo que estoy diciendo, que hay pastores que predican cosas que fueron enseñadas por otros hombres, que es verdad. El título del mensaje de hoy es: todos tenemos un pasado hasta que la verdad se revela. En versículos 11 y 12 dice Pablo: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo vuelve aquí a resaltar su llamado y entra a la defensiva, algo que no hace en otra de las cartas a las otras iglesias de Éfeso y Colosos. Pero sin embargo Pablo entra a la defensiva aquí porque estaban cuestionando quién Pablo era, sobre todo por su antepasado. Entonces Pablo no recibió el evangelio, dice aquí, por ningún hombre, ni tampoco asistió a un servicio público como lo hacemos nosotros. Tampoco hizo una oración de salvación, como a veces ocurre en unas iglesias que te hacen llamar para adelante a repetir una oración, y él no recibió el evangelio de esa manera.
Tampoco él dijo que aceptó a Cristo como su Salvador. Él no está diciendo que aceptó a Cristo como su Salvador en esta parte aquí. Tampoco se sentó en una sala de una iglesia para tomar apunte para ver si estaba de acuerdo con el estado de la fe de la iglesia o algo por el estilo. El trabajo de Ananías, cuando dice Pablo aquí, no era solo bautizar a Pablo. Y Pablo dice, yo no recibí el evangelio por hombre. Entonces no podemos decir que sí, Pablo fue donde Ananías. No. El trabajo de Ananías era bautizar a Pablo solamente. ¿Y por qué sabemos eso? Porque aquí el Señor se le apareció también a Ananías en una visión anteriormente para darle instrucción de Pablo. Y en ese momento también se le apareció a Pablo por medio de una revelación, dice aquí. Muchas veces, hermanos, en la fe experimentan una conversión drástica. Todos aquí yo creo que hemos tenido esa conversión anterior. Y podemos hablar de esas conversiones. Y nos alegramos cuando conversamos de esas conversiones que tenemos. Y eso lleva a cambiar hasta nuestro estilo de vida. Y según la iglesia, donde nos encontramos, a veces nos sometemos a una clase de discipulado después que hacemos esa conversión de fe o esa declaración de fe. Tomamos nota, apuntamos, seguimos la clase de lunes, de todos los sábados por 4 horas, por 3 sábados consecutivos, y vamos a vivir una vida de devoción. Es perfecto hacer todas esas cosas. Continuamos los domingos, escuela dominical, y después los grupos bíblicos en medio de la semana, grupo de hombres. Nos sometemos a todas estas cosas nosotros, todos estos recursos que hay dentro de la iglesia. Grupo de jóvenes, grupo de solteros. Pero en ocasiones hay una persona, en verdad, con un profundo anhelo que quiere más de Cristo, que quiere más esa relación con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inscriben a un seminario para poder llegar a ser pastor. Todo eso es bueno. No estoy diciendo, no estoy knocking them down. Todo eso es bueno. Pero este no fue el caso de Pablo. Todo esto, la escritura nos dice claramente que en Hechos 9:17, Ananías fue, dice, y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Una vez que nosotros somos convertidos, el Espíritu Santo entra. Nosotros no creemos por instituciones intelectuales. Con esto en mente, sabemos que Jesús no manda a Ananías para que sea discípulo, para que llegue al discipulado, a discipular a Pablo y les enseñe. No, más bien le dice que le ponga la mano sobre él para que recupere la vista, le está diciendo aquí. Y no para ser enviado tampoco, porque muchas veces algunas iglesias, algunos pastores dicen, sí, hay que poner mano en la cabeza a las personas para poder ser enviados. No, aquí Jesucristo está revelándosele a Pablo, manda a Ananías que le ponga la mano para que recupere la vista, y no para ser enviado, sino para que Pablo siga el llamado que Dios Jesucristo le había hecho anteriormente. Muchos de los graduados de un seminario son pastores porque fueron entrenados para cuidar de las ovejas. Y muchos lo hacen con excelencia, perfecto. Cautelosamente lo hacen. Bien. Se necesitan hermanos así. Otros son entrenados directamente por un pastor. Eso es lo que es un discipulado directamente para un llamado de uno de la iglesia. Entrenado dentro de la iglesia. Para poder ser enviado dentro de la iglesia, afuera, a la comunidad. Instruido, guiado por el Espíritu Santo y reconocido por la iglesia local. Ese es el llamado de un pastor dentro de la iglesia. Les voy a contar una historia bien personal de mi mamá. Tenía 2 primos. Uno de ellos estudiaba para ser médico y el otro era fotógrafo profesional. Yo estaba compartiendo esta historia con Tania esta semana. Entonces digo, wow, mira esto, qué interesante. El que estaba estudiando de medicina
falleció. Y el hermano era un fotógrafo, como estaba diciendo, de profesión. Entonces, al verse con todos los libros de medicina en la casa, comenzó a estudiarlo como hobby, solamente como hobby. Lo que lo llevó a ser reconocido por el médico como el médico del pueblo. Primero con su familia, primero con sus amistades, comenzaron a ir a preguntarle preguntas acerca del problema de salud que es lo que estaba teniendo, y él con sus estudios personales, él le recetaba. Llegó al hombre hasta llegar a escribir recetas. Entonces ya no, su estudio de fotografía, yo me acuerdo, poco antes, años de venir para acá en el 88, yo fui al estudio de foto y lo que tenía en un estudio de foto, ¿cuánto han estado? El estudio de fotografía no tiene nada, pero sin embargo él tenía biblioteca en el estudio de fotógrafo, biblioteca de libros de medicina, y tenía estos esqueletos de la anatomía humana, que llegó a ser reconocido por los médicos de la ciudad como un médico. Él falleció también, pero falleció como el doctor Ramiro, no como el fotógrafo Ramiro. Excelente historia. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces aquí miramos que la revelación de Pablo no era solamente una conversión, era una revelación. Entonces, hermano, aquí todos nosotros tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado que a veces no estamos tan orgullosos y a veces nos avergonzamos de ese pasado. Entonces, en el versículo, que esto nos lleva al versículo 13, 14, 15, 16, vamos a aportar todo esto porque tenemos que movernos. Dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, dice, de cuando desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mi antepasado. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. Hermano, mi pasado en verdad me da mucha vergüenza. Yo no sé de ustedes, pero me avergüenzo a veces. Pero la realidad es que si miramos atrás y vemos todas las barbaridades que hicimos, gente que le hicimos daños, relaciones que se perdieron por nuestras malas decisiones, abusos de confianza, porque se depositó en nosotros, en nuestra persona, una confianza de Dios, pero nosotros abusamos de esa confianza porque estamos muertos en delitos y pecados. Como a veces tenemos una carisma y sin embargo nosotros abusamos de esa carisma para hacer lo que nosotros deseamos. Esto y muchas cosas más. Suena como la música, la canción. Esto y muchas cosas más. Dice, todo por el placer, escuchen esto es un poco cómico. Todo por el placer de complacer nuestro placer. ¿Eso? Todo por complacer, para complacer nuestro placer. Dice, si Dios no toma la iniciativa de concedernos el don de vida eterna, estuviéramos perdidos. En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Solo merecíamos la muerte porque estábamos muertos en pecado. Pero sin embargo, Dios toma la iniciativa. Antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, como dice Pablo aquí, porque ustedes han oído de mi cerca manera, dice que Él se apartó del vientre de su madre y tomó la decisión de salvarnos para nosotros ser una herramienta aquí en nuestra comunidad, en nuestro lugar donde el Señor nos ha llamado. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es del don de Dios, dice Pablo. No por obras para que nadie se gloríe. Imagínense que por eso que hay muchas conversos que dicen, yo decidí tomar a Cristo. Cantamos esta canción a veces. He decidido seguir a Cristo. Hermano, nosotros no hemos decidido nada, ¿verdad que no? Lo único que decimos nosotros es seguir nuestros placeres, que es el que nos lleva y nos merecemos ir a la muerte. Pero sin embargo, nuestro pecado nos hace creer que nosotros somos los que tomamos la iniciativa y seguimos a Cristo.
Esa es la verdad. Entonces cuando nosotros cantamos esa canción, he decidido seguir a Cristo, yo me pongo a pensar, wow, nosotros como que tenemos nos llega un ego y nos ponemos vanagloriosos en eso, porque nosotros tenemos derecho en decir, seguimos a Cristo porque nosotros queremos. No, el Señor deposita ese don, dice aquí la palabra en Efesios 2. Es un don que el Señor nos da para poder nosotros responder a un llamado, no audible, sino a un llamado que el Señor nos llama. Y nosotros no sabemos explicar eso. Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice aquí, por eso dice, para que nadie se gloríe, dice en el versículo 9 de Efesios 2:8. Pero nos dice que él era un hombre súper dotado, dice Pablo anteriormente, un teólogo en la ley. Posiblemente defendía a Dios con la escritura de otro fariseo o maestro de la ley. También tal vez enseñó en un seminario, vamos a ponerle así. Pablo era un profesor de teología, lo que equivale hoy en día, todo lo que Pablo sabía, equivale hoy en día, dicen los teólogos, era un doctorado como 4 doctorados en diferentes. Hoy en día muchos pastores dicen que quieren llegar a tener un doctorado. Imagínense, cada día se van convirtiendo más en un Pablo en vez de convertirse más en un Cristo. Amén. Y perdón, déjenme corregir esto. Cada día se van convirtiendo en un Saulo. Sin embargo, Pablo, siendo un Saulo, se convierte más a Cristo. Y hoy en día nosotros los pastores, hoy en día decimos, voy a un seminario porque quiero un doctorado en teología bíblica, un doctorado en consejería bíblica, un doctorado en maestría de cristiandad divina. ¿Cómo manejando iglesia? Mano, eso hasta miedo da a decir esas cosas. En vez de decir, vamos donde Cristo fue. ¿Y dónde fue a Cristo? A la cruz. ¿Qué es lo que pasó antes de la cruz? Sufrimiento. ¿Con quién Jesús se relacionaba? Con pecadores. Y eso es lo que llevó a ser Pablo, el portavoz de la gracia a los gentiles, a los que estaban alejados de Cristo. Dice el versículo 4, dice, el 14 dice, yo aventajaba en el judaísmo a todos mis compatriotas contemporáneos. Todavía tenía todavía ventaja sobre ellos, o sea, era más superdotado. Dice, Pablo era un maestro de la doctrina teológica en un seminario hoy en día. Hoy en día hay maestros, hay pastores que dicen que dejan su pastoreado, su llamado para llegar a ser maestro de teología en un seminario. No voy a discutir eso, pero que si es bueno o es malo, pero no. Pablo era uno de esos, Pablo estuvo en esas clases. Hay muchos maestros teológicos, muchos pastores de la iglesia con mucha sabiduría hoy en día que pueden explicar la escritura hasta el punto que nos sorprenden. Entonces nosotros llegamos y seguimos a esos pastores por su sabiduría, y en vez de seguir a Cristo lo convertimos en seguidores y discípulos de esos pastores. Entonces, olvidándonos de donde Dios nos sacó y nos salvó para poder ir con alegría donde se predica la doctrina de la gracia inmerecida de Dios. Eso es lo que pasa. Tenemos que estar contentos donde el Señor nos llama, de donde nos llama, y ir y compartir y exaltar el nombre de Cristo en todas las naciones, como Jesús nos mandó. No ir a una clase a enseñar a más doctrina, porque nos olvidamos de verdad por lo cual Cristo nos llamó, de dónde Cristo nos llamó. Todo eso no estoy diciendo que es malo, es bueno, lo necesitamos. El cristianismo muchas veces, déjeme leer Hechos 3, 1 al 8. Dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre quería leer, vamos a seguir ahí. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamado
llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le pedía limosna. Entonces Pedro, junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ello, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazareno, anda. Y tomando la mano derecha lo levantó. Al instante a sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Eso es nuestro llamado, hermano. Cuando el Señor nos llama, sin importar nuestro antepasado, es para estar dándole gloria a Dios con alabanza y adorando y haciendo el bien a aquellos que están lejos de Cristo. El cristianismo muchas veces es la piedra de tropiezo para el inconverso, que se convierte en la causa principal del ateísmo cuando le imponen reglas para seguir, para estar bien con Dios y ser parte de la familia. Lo voy a repetir eso. Dice: el cristianismo muchas veces es la piedra de tropiezo para el inconverso, que se convierte en la causa principal del ateísmo cuando le imponen reglas para seguir, para estar bien con Dios y ser parte de la familia de la iglesia. Eso es lo que son, les ponemos a veces. Por eso que la gente viene, visitan y se van. Tratamos de avanzar en el conocimiento de hombre intelectual y práctica de sus convicciones personales. Pablo nos está diciendo que estaba creciendo por su propio esfuerzo y que su conocimiento de la ley eran superiores a las de otros. Y es por esa la razón por la que tenía celos a los que tenían una relación personal. Pablo perseguía a la iglesia porque ellos conocían a Cristo. Y hay muchos cristianos hoy en día en la iglesia que no soportan a aquellos hermanos que adoran a Cristo por la manera que Cristo se les reveló a ellos. Y le ponemos una soga al cuello. Y entonces, en vez de experimentar la libertad en Cristo, comienzan a estar en cautiverio otra vez de nuevo, bajo el yugo de las convicciones personales de un líder religioso. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, como le dije, todos tenemos un pasado. Es el segundo punto. Pero cuando Dios, dice en el versículo 15, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco con Jesús. Si quieren, abren su Biblia. No la tengo en mi nota, el versículo ese. Hechos 9, del 1 al 9. Entonces dice Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, los cristianos, tanto hombres como mujeres, lo pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a la tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos y oyendo la voz, pero sin ver a nadie, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía
nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Miramos la historia de Pablo, donde la conversión de él y la revelación de Cristo. Entonces la palabra de Dios aquí nos está afirmando que al igual que Pablo somos apartados para exaltar, predicar a Cristo y demostrar compasión teniendo misericordia con aquellos que están lejos de Dios, aquellos que están adorando su creencia intelectuales y amando a lo que fueron enseñados. Prácticamente aquí lo que le estoy diciendo, hermano, que a veces nos olvidamos que hemos sido rescatados de la garra del enemigo y comenzamos a adorar a aquellos que nos están enseñando doctrinas intelectuales de hombre. Amados hermanos, no podemos olvidar de dónde venimos, la verdad. De donde Dios nos sacó y que hay muchas cosas que conocer de Cristo. Hay muchas cosas más de conocer de Cristo. Entonces, porque nuestra historia es la historia de Jesús. Nuestra historia es su historia. Él la escribió. Él permitió todo esto que pasara en nuestra vida para poder enseñar su poder, para poder demostrar su gloria y para nosotros venir glorificándolo a Él. Dice en el versículo 16b, puse entre paréntesis B, es la segunda parte del versículo 16. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Dice Pablo, dice que él no fue enseñado por apóstoles, más bien dice que fue directamente Jesús. Cuando fue a Arabia y regresó con Jesús. Pablo nos indica que regresó a Damasco predicando a Jesús. Solos Cristos y no obra. Lo que anteriormente Pablo andaba predicando obra y leyes, hoy en día comenzó a predicar Cristo Jesús. Amén. Jesús nos llama y nos instruye a través del Espíritu Santo. En Juan 8, 31, 32 dice la palabra de Dios, Jesús. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceré la verdad, y la verdad lo hará libre. La Escritura no es un libro para vivir una vida excelente, ni tampoco para encontrar y ver un orden de reglas para tener una vida eterna. La Escritura es la palabra de Dios y la revelación de Dios. La Escritura nos dice en Juan 1 que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El versículo 14, 17 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, en el versículo 15 dice: Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todo hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces eso es lo que predicaba Pablo, la gracia de Jesucristo. Y hermano, y si quieres saber la verdad, tenemos que conocer en verdad a Cristo para poder proclamar su nombre entre los que no lo conocen, como lo hacía Pablo aquí en los gentiles. En el versículo 18, 19 y 20 dice Pablo: entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dice: en lo que él escribió, les aseguro delante de Dios que no miento, dice Pablo. Y aquí Pablo se está defendiendo nuevamente. Y no miento, dice Pablo aquí. Él está diciendo: yo digo la verdad. ¿Por qué? Porque están hablando falsedades, falsas calumnia de Pablo a la congregación, a todas las iglesias de Gálatas. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, dice, pero todavía no era conocido en persona, dice, en las iglesias de Judea,
que eran en Cristo, dice. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí, dice Pablo. Dice Pablo, después de 3 años finalmente fue donde se encontraron los apóstoles. Aquí estamos leyendo, pero en Jerusalén, y se le presentó delante de ellos para conocer a Pedro. Dice, y Pablo ya era conocido alrededor por su antepasado. Él era famoso por quién era. Imagínense, aquel tal persona que practicaba tal cosa y era tal cosa, ahora dice Cristo, predica Cristo. Entonces la gente se alegraban con eso, se gozaban con eso. Yo no sé si ustedes han escuchado de un predicador que se llama Nicky Cruz. Nicky Cruz tiene, si buscan el testimonio en YouTube de Nicky Cruz era un ex pandillero. Es un hombre, era temido en los tiempos de los 70 y los 80, hasta que llegó a ser redimido y ahora es un predicador de la parte del Evangelio de Cristo. Yo no lo tenía en mi nota, Nicky Cruz, y hasta ahora se me vino Nicky Cruz, porque Nicky Cruz tenía un testimonio de verdad, tiene un testimonio poderoso. Amén. Pero él habla de su pasado, pero eso no es lo que él predica a Cristo. Amén. Entonces aquí miramos que Pablo ya no era conocido por su antepasado y ahora es un portavoz de la gracia predicando en Damasco, dice acá la palabra en Hechos 9:20. Dice, el trabajo de Pablo no era andar implementando orden de cómo estar bien con Dios. Lo que Pablo predicaba era Cristo crucificado para el perdón de pecado. Donde quiera que fuera, debatía, dice en el libro de los Hechos, debatía que Cristo era el Hijo de Dios. Ese era lo que Pablo andaba diciendo. Debatía con algunos contemporáneos del judaísmo. Y que la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Acuérdense, la predicación de Saulo. No dije Pablo, Saulo. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. No podían comprender que lo que decía Saulo era verdad. Hermano, nuestro trabajo es predicar a Cristo. Nuestro testimonio es una prueba, es nuestro antepasado, que no lo podemos estar de verdad exaltándonos, pero sí, no podemos ocultarlo, porque tenemos que saber quiénes éramos antes de venir a Cristo. Y a veces nuestro pasado nos persigue, nos juzgan y nos acusan. No solo por lo de afuera de la iglesia, sino también por lo de adentro de la iglesia. Lo de afuera dice que nuestro cambio es solo por una experiencia en desesperación de un cambio emocional. Y que solo los que han hecho actos desagradables ante los ojos de la sociedad necesitan de un cambio espiritual. Lo de adentro de la iglesia dicen que nuestro cambio no es genuino, porque no ven un cambio según las convicciones que ellos imponen. Hasta el punto que te dicen que que hasta el estilo de caminar debe ser notable para dar un testimonio de que somos salvos. La verdad es que en Cristo Jesús somos libres. Y nuestro pasado fue una herramienta para poder entender que Dios estaba en control de la situación, para que por medio del Espíritu Santo podamos declarar que Cristo es el Hijo de Dios y revelar al mundo la verdad. Ese es nuestro llamado. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gracia, Señor, por manifestarte, Señor, en nuestra vida, Padre, para poder glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por habernos apartado y salvarnos, Señor, cuando en verdad estábamos muertos en delito y nos merecíamos, Señor, tu ira, Padre. Pero sin embargo, tú tomaste la decisión, la iniciativa de poder abrirnos nuestros ojos,
darnos vida nueva, cambiar nuestro corazón de piedra, Señor, al corazón de carne, y renovar nuestra mente, Señor, para poder ver a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador. Te damos la gracia, Señor, que una vez, Señor, estuvimos apartados de ti, Señor, pero tú ya nos conocías, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Padre. Nos permitiste que pasáramos todas esas cosas, Señor, para poder venir, Señor, mostrarnos ante tu trono y declarar, Señor, con nuestra boca que tú eres Dios y que Jesús es nuestro Salvador, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos por esta semana, Señor, que nos haga ver, Señor, que todos aquellos que están lejos de ti, Señor, que cuando nos miren a nosotros, nos oigan hablar, Padre, nos oigan ver, Señor, que te damos gloria a ti en todo lo que hacemos, Señor. Te pedimos, Señor, que sea glorificado. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús.